Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Cierto que hace unos meses, el 25 de mayo, día de mi cumpleaños, debatíamos esta cuestión en el Pleno del Parlamento de Canarias. Nosotros apoyábamos, aunque teníamos algunos matices con respecto a aquella proposición no de ley, porque hacía una serie de alusiones y nos remitía a legislación, por ejemplo, el artículo 1305, que, como bien planteaba en aquel instante, se refiere a estados libres asociados o archipiélagos de Estado, consideración que efectivamente no, más allá de lo que me pudiera gustar, a día de hoy no se correspondía con Canarias. Y creo que era importante plantearlo porque en un texto que aprobábamos en la Cámara, si hacemos referencia para defender una cuestión a aspectos que precisamente no somos, creo que no solo no nos refuerza, sino que nos debilitaba en nuestro planteamiento. Ese aspecto ahora viene corregido en esta proposición no de ley, por eso nosotros la apoyamos. Yo, en función de la intervención del señor Quintero, yo quiero matizar una cuestión. Nosotros no vamos a poner en entredicho que Canarias es un archipiélago, porque así está reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, artículo 1, archipiélago atlántico. Canarias es un archipiélago atlántico, pero entiendo por qué lo plantea el señor Quintero. Nosotros no discutimos eso. El problema es que España, a la hora de aplicar en determinados aspectos desgajados, como pueden ser los referidos a los espacios que nos rodean, en este caso a nuestras aguas, sí que hace una diferenciación entre lo que somos para ellos y para nosotros reconocidos en este Estatuto de Autonomía y, por tanto, con rango de ley, no aquí, sino en el conjunto de España, aprobado en el Congreso de los Diputados. Si somos archipiélago, tendrían que tratarnos con esa consideración al margen de la plena autonomía interna y no con la consideración de isla individualizada a la hora de aplicar, pues, digamos, esas 12 millas que nos rodean a cada una. Yo creo que el matiz es importante. Por tanto, para mí hoy no vamos a votar que somos un archipiélago. Nosotros somos un archipiélago. Lo que sí, el planteamiento implícito, y es lo que yo había entendido en la proposición no de ley, es que quede claro que en nuestra consideración de archipiélago, tal y como lo define el artículo 46b, reconocido en el Estatuto de Autonomía, sea a partir de ese instante donde se empiece a trabajar por parte del Estado en las modificaciones legislativas necesarias aquí y en las diplomáticas en el ámbito de la Convemar con el resto de Estados para que se nos reconozca la plena autonomía interna, que en el caso de España tendrá que venir derivada, entre otras cosas, probablemente de una modificación constitucional, como así fue en su momento con Canarias, con Azores y con Madeira en Portugal, que tiene esta figura concreta. En ese sentido, creo que queda un amplio camino por delante, pero un amplio camino que desde Nueva Canarias defendemos con firmeza, porque creemos y estamos convencidos de que esta tierra siempre, cuando tuvimos más capacidad de autogobierno, de decidir nuestro futuro, nuestros intereses, porque cuando hablamos de esto estamos hablando de nuestros intereses absolutamente legítimos y además contrapuestos frente a los intereses de otros territorios, y desgraciadamente uno de esos territorios es Marruecos. Y no digo desgraciadamente porque de antemano uno tenga prejuicios más allá de los que pudiera tener en este instante sobre el Reino de Marruecos, no sobre su población, sino sobre sus formas de actuar. Y no son prejuicios ni ideológicos ni de ningún otro tipo. Me remito a los hechos. Un reino que aprueba en sus cámaras legislativas 2 leyes, anexionándose las aguas, entre otras Canarias, no está hablando de cualquier cosa, está pasando a los hechos. Cierto que sin legitimidad internacional alguna, como no tiene legitimidad internacional alguna la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y lleva 40 años allí. Y como sabemos y conocemos su forma de proceder y cómo se ha apropiado ese territorio, de sus recursos naturales, y cómo, desgraciadamente, todo el mundo hasta ahora, incluida la Unión Europea, ha sido capaz de negociar y llegar a acuerdos con los recursos naturales de un territorio ocupado en disputa en el marco de Naciones Unidas, de los recursos naturales en tierra del Sáhara Occidental y en las aguas marítimas del Sáhara Occidental, es lo que a mí me pone en alerta de que eso que no tiene validez jurídica alguna, esas 2 leyes aprobadas en las cámaras legislativas marroquíes, para nosotros y para el resto de la comunidad internacional, no piensan lo mismo los marroquíes. Y por eso cuando hablan de prospecciones petrolíferas, les da igual que esté un poquito más allá o más acá de esa mediana imaginaria que hasta ahora ha estado funcionando. Les da igual.
Cuando llegue el momento la aplicarán y les da igual, por ejemplo, el empezar a sondear las posibles prospecciones, digamos, de minerales en los fondos marinos que o son de Canarias o son de Sáhara Occidental, en función de dónde se delimiten claramente, pero nunca, bajo ningún concepto, serán de Marruecos. Y ese aspecto de hechos consumados, la forma de hacer política de Marruecos, es la que a nosotros nos refuerza aún más la necesidad de avanzar sobre este estatus de plena autonomía interna, que no supone, como bien dice el señor Quintero, independencia ni soberanía absoluta con respecto al Estado español. Yo me hago eco también de sus palabras. Ojalá algún día, desde nuestra perspectiva, el conjunto de la sociedad canaria, la mayoría de la sociedad canaria, entienda que esa puede ser una mejor formulación. Pero a día de hoy no la es. Y de hecho ni siquiera se está planteando en esta proposición no de ley. Lo que se plantea es, en reconocimiento de nuestro estatus de archipiélago, que puede ser archipiélago o archipiélago de Estado, y que esa respuesta del propio Gobierno de España dice que jurídicamente nada lo impide a los efectos de aplicación de la Convención del Mar, avanzar hacia el reconocimiento de Canarias en su estatus de plena autonomía interna, que aplicado a la Convención del Mar y negociado con ellos nos permitiría negociar de una forma más singularizada, más adaptada a esa condición y, por tanto, extender en 200 millas incluso esa zona económica exclusiva, poder avanzar en muchos aspectos que a día de hoy están absolutamente en el aire. Nosotros somos capaces de reconocer que en aquel momento, cuando se aprobó aquella iniciativa, yo estaba presente en esa convención vecinal, era presidente de una federación de asociaciones de vecinos y me tocó estar ahí. Pero es verdad que hemos avanzado y nosotros lo reconocemos. Nuestro propio Estatuto de Autonomía, ese que en el artículo 1 habla de que somos un archipiélago atlántico, también establece como parte de nuestro territorio las aguas interiores, cosa que el anterior no hacía. Cierto que con un alcance jurídico muy limitado. Y es por eso, segunda cuestión, por la que entendemos que el estatus de plena autonomía interna nos puede dar todavía también mucha más fuerza, no solamente a la hora de delimitar, digamos, esa parte más exterior, sino tener mucha más fuerza desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en esas aguas internas. Y evidentemente aquello fue el 25 de mayo, día de mi cumpleaños, y esto es el día de hoy, un día después de finalizar la cumbre de alto nivel, yo creo que un poquito rebajada, por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Marruecos. Y en aras de esa cumbre, que creo que también los acuerdos han sido de menos nivel del que se esperaba, incluso en la rueda de prensa en el día de ayer, la gran noticia era la no agresión, por decirlo de alguna forma, o la no utilización de los aspectos relacionados con las soberanías de cada país, claramente haciendo referencia, por un lado, al Sáhara Occidental por parte de Marruecos y España en su intención de hacerlo, intuyo que no de Canarias, pero hablamos de las aguas también, debiera incluirse, pero sí de Ceuta y Melilla. Lo curioso es que luego eso no se traslada en el documento final firmado por los dos Estados. Tampoco lo del Sáhara, pero es que hay un precedente, y es que hay una carta firmada por el presidente del Gobierno de España que sí se pone del lado de las tesis marroquíes sobre su posición y, por tanto, soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental sobre la base de la autonomía. Por tanto, volvemos a jugar en ese supuesto nuevo marco de relaciones con Marruecos, de buena vecindad, no desde una posición de iguales, no de reciprocidad, no de entendernos y reconocernos en los mismos términos, sino siempre en el que utiliza Marruecos, en el de la presión constante, en el del hecho consumado y en el del ya veremos. Y en ese ya veremos es realmente la justificación de por qué el rey de Marruecos, porque Marruecos no hace en política exterior nada, nunca, jamás, de manera casual ni fortuita. Algo de tanto nivel, una cumbre de alto nivel que se lleva preparando meses, es imposible que el rey de Marruecos no la conociera y le cogiera en una de sus muchas residencias en Gabón. Por tanto, si no estaba, es precisamente porque lo que está haciendo España de momento, bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nunca será suficiente. Ahora es el Sáhara, en su día será Ceuta y Melilla, y lo siguiente ya sabemos que puede llegar a ser. En ese ámbito, el Estatuto de Plena Autonomía Interna no va a solucionar todos nuestros problemas, pero es un avance mucho más cualificado en esa
posición de autogobierno que hemos defendido siempre para Canarias en la mayoría de temas que puedan afectar y para poder defender nosotros de manera clara y decidida lo que otros no están terminando de hacer con la firmeza necesaria.